Ante la exigencia de diversos sectores de la sociedad civil de regular el uso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, el Senado de la República organizó un foro sobre seguridad nacional, en donde especialistas y defensores de derechos humanos advirtieron el riesgo de legitimar de un plumazo lo que ya sucede en las calles con el ejército mexicano. México está viviendo una de sus más claras amenazas en términos a la democracia. Y lo que está sucediendo con la amenaza del crimen y con la amenaza de la incapacidad de las instituciones del Estado, así dicho, nos está llevando a un riesgo de lo más grave en nuestra transición. Y por eso tenemos que estar discutiendo ahorita una ley de seguridad nacional en los términos que lo estamos discutiendo. Entonces me parece que sí, claramente hay toda una evolución de la discusión conceptual y democracia de los conceptos de seguridad. La seguridad humana, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Y tenemos que asumir claramente un desafío de lo que significa esto para el Estado, donde la sociedad forma parte del Estado. Y el problema que tenemos ahora que estamos discutiendo el borrador de la seguridad nacional es la pregunta de seguridad para quién. Porque del borrador que se entregó, francamente me quedo con la sensación que se está más preocupado en la seguridad de las instituciones que en la seguridad de las personas. Lo que no puede hacer es que simple y llanamente la Ley de Seguridad Nacional legitime de un plumazo lo que está sucediendo de facto. Hagamos las normas pertinentes y congruentes para proteger a las Fuerzas Armadas. Yo no me opongo a eso, pero lo que no podemos hacer es abrir una ley de seguridad nacional que no tenga contrapesos, que no tenga mecanismos y procedimientos democráticos de control. Se abren en el borrador establecido extraordinarios mecanismos de discrecionalidad. Y eso es un extraordinario peligro. Lo diría muy claramente, por ejemplo, Ernesto López Portillo en un artículo reciente que quiero citar. Un aparato de seguridad fuera de control es una de las mayores amenazas para el Estado democrático de derecho. Tenemos que regular, por ejemplo, tenemos que establecer principios de cadena y control de mando, las órdenes por escrito, como cualquier servidor público, de manera que quede claro el principio de cadena de mando y que quede claro las responsabilidades. Todas las órdenes que impliquen el trabajo en el exterior, por escrito, como cualquier servidor público, y que no nos argumenten la obediencia debida como ha pasado en otros contextos. Me parece que la iniciativa que se ha venido discutiendo y las diversas propuestas del dictamen que se han generado se mueven claramente en esa primera lógica, es decir, en una visión en la que lo que nos interesa es tratar de conseguir seguridad a toda costa y en donde se ha cuidado de alguna manera que el tema de los derechos humanos pues quede por ahí. Hay una cantidad importante de referencias al tema de la protección de los derechos humanos, un poco fraseado de esta manera. Las fuerzas de seguridad podrán hacer esto siempre y cuando protejan los derechos humanos, se podrán hacer estas cosas siempre que se protejan los derechos humanos. Eso da cuenta clara de esta visión en la que el tema de los derechos humanos es una especie de checklist, ¿no?, que habría que ir anotando para garantizar legitimidad de los actos del Estado en materia de seguridad. Y la misma visión se aprecia en la manera en la que se coloca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones locales de derechos humanos dentro de esta óptica, ¿no? Es decir, habrá un aviso a las comisiones, tanto nacional como locales, para que ejerzamos nuestras funciones, para que estemos atentos a que no se cometan violaciones de derechos humanos mientras se desarrollan pues las actividades que tengan que ver con la atención de estas alteraciones a la seguridad interior. La perspectiva de protección de los derechos humanos plantea una cosa totalmente diferente. De entrada, plantea la idea de que la seguridad es algo que se consigue a partir precisamente de la protección de una serie de derechos que están, que forman parte de las libertades fundamentales, desde luego, pero también de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales inclusive. Es decir, esta concepción de seguridad, que es la que ha propuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es vista más bien como un producto que deviene de la satisfacción de todos estos otros derechos, que son derechos fundamentales y que tienen que ser garantizados en principio por el propio Estado.
Si atendiéramos a esa primera lógica, seguramente no tendríamos el problema que supone la segunda cuestión que había yo comentado, sobre cómo protegemos a las instituciones, o no lo tendríamos desde la perspectiva desde la que aquí se plantea, porque no queda claro qué quiere decir proteger a las instituciones. En tanto, el gobierno federal defendió lo ya aprobado por el Senado de la República al destacar sus virtudes. En México, la seguridad nacional es un fin, no es un medio, no son una serie de acciones, es una condición que se alcanza. Sí y solo sí logramos el equilibrio entre capacidad de desarrollo y posibilidades de seguridad. Aclaro que no es una función exclusiva de las Fuerzas Armadas, es una función del Estado, como lo decimos originalmente. Hay que considerar que estamos enfrentando un conflicto asimétrico, pero ¿por qué le llamamos un conflicto asimétrico? Porque justamente, como lo mencionan aquí, las Fuerzas Armadas están preparadas para una cosa y sin embargo están enfrentando a un enemigo que no tiene cara, están enfrentando a un enemigo que está actuando en el espacio en donde nuestros ciudadanos hacen su vida cotidiana. ¿Cómo separar eso? ¿Cómo lograrlo? Justamente la normatividad, que es a la que se está tratando de arribar, pues sin duda nos va a ayudar a resolverlo, y la Secretaría de la Defensa está en la mejor disposición de coadyuvar en lo que sea necesario para que contemos con una normatividad que nos permita resolver este tipo de problemas. Pero yo quisiera terminar con una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Cuándo van a salir las Fuerzas Armadas de Tamaulipas? ¿Cuándo? En el marco jurídico que tenemos hoy, esa pregunta tiene esa respuesta. ¿Así? Con el marco jurídico nuevo que estamos empujando, eso tiene respuesta. Porque una de las obligaciones que debe contener la declaratoria de afectación a la seguridad interior es, en español, con palitos y con bolitas, cuáles son los límites geográficos, temporales y materiales de la intervención. ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Con retenes o sin retenes? Eso debe contener una declaratoria de afectación a la seguridad interior. Y se publica en el Diario Oficial de la Federación y en 3 periódicos locales. Hay 3 instrumentos que nosotros insistimos deben ser aprobados por el Congreso en el marco de estas reformas a la ley, para efecto de que todos tengamos mejores condiciones y certeza de lo que estamos haciendo en las calles. El primero es la ley, las reformas a la ley, que permitan tener respuestas a preguntas como las que formulé hace un minuto. El segundo instrumento que necesitamos para que todos tengamos certeza de lo que pasa en las calles es la declaratoria de afectación a la seguridad interior. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿En qué territorio? ¿Por qué tiempo? ¿Con qué alcances? Hoy no tenemos eso. Y el tercer instrumento es el protocolo de actuación, también previsto en la propuesta de reformas a la ley, que el protocolo es el instrumento que tiene 2 caras, ¿no? Primero es la guía, el cómo van las autoridades federales a hacer las cosas en los retenes, por ejemplo, pero además de ser esa guía, es un instrumento que podemos verlo, y yo creo que ahí vale la pena que le metamos mano, digamos, al proyecto en la Cámara de Diputados, para ver el protocolo como un instrumento más de garantía a los derechos humanos. Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional fueron presentadas por el presidente de la República en abril del 2009 y aprobadas por el Senado de la República a finales del 2010. Actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados y el Gobierno federal, así como los legisladores de diversos partidos impulsan un periodo extraordinario de sesiones para su aprobación y puesta en marcha inmediata. Con imágenes y voz de Dios Camacho Rivera, informó desde la Ciudad de México para Diario TV, Marta Elba Figueroa.